Buenas tardes. Saludos a todos. Un gusto estar compartiendo con ustedes. Este es prácticamente nuestro tercer webinar. Bueno, tuvimos un grupo de 3. Uno participó directamente, este también. Les doy una bienvenida formal a ustedes con mucha calidez a propósito de estar conectados para trabajar con este tema tan preponderante, interesante como es el tema de equipos. Quiero hacer un saludo muy especial a todas las personas que están conectándose con nosotros y sobre todo los que irán conectándose a través de este tiempo. En los próximos 2 minutos aproximadamente estaremos comenzando. Así que un gusto y nos ponemos en contacto muy en breve. Listo. Para comenzar, quisiera primeramente hacer una muy breve encuesta de solamente 3 preguntas que le va a aparecer en su pantalla y simplemente usted va a elegir una de las opciones que tenemos. Repito, muy breve, vamos a hacerla una a la vez. Nuestro apoyo técnico empezará a pasar en este momento una a la vez y será gratificante que ustedes nos puedan responder de la manera más juiciosa que pudieran hacer. Así que vamos a ver la primera en este momento. ¿Mm? Ok. Ahí van votando y también al final de cada pregunta vamos a hacer una publicación de los resultados, de forma tal que nos colabore y nos vayamos alineando todos en la medida en que vamos trabajando en este proceso. Ya tenemos la primera. Ok. Ustedes están viendo los resultados ahora. Me gustaría, por favor, que me escribieran en el chat para así darme cuenta. Ok, vemos que tenemos personas desde Venezuela, aproximadamente 3, Panamá 6, México 4, Guatemala 2, El Salvador 7 y Ecuador 5 y la República Dominicana exactamente 46 personas. Así que ahí vamos viendo los compañeros que tenemos de diferentes países. Vamos ahora a recorrer la segunda pregunta, que ya está más conectada con el proceso que vamos a correr hoy. Agradeceré que por favor nos respondieran si tienen a cargo personas en su equipo. Empezamos en este momento a hacer las votaciones, por favor. ¿Listo? Han votado 58, 70%. ¿Listo? Siguen votando. Esto casi un avance de encuestas. 82 personas, netamente 78 personas, 83%, lo que pasa es que se va incorporando. Y el dato hasta este momento es que 75% de los que están conectados con nosotros tienen persona a cargo y un 20%, 25% no tienen persona a cargo. Es un dato importante para lo que vamos a ver durante el día de hoy. Y por último, le vamos a pasar la última pregunta. Del 1 al 10, ¿qué tan efectiva percibe la dinámica del equipo? ¿Cómo percibe usted la dinámica del equipo? Siendo 10 máximo, nos gustaría que por favor nos colaboraran dándonos una puntuación para que también podamos utilizarla a través de todo el proceso que vamos a correr durante este webinar. Empiezan a votar. 70.
Ya un 70% ha votado. ¿Y cómo percibe la dinámica del equipo? Y una valoración buena, en 10 un 10%. ¿Okay? Todavía están votando. No voy a decir los datos para que no se sesgue todo el proceso. Que sea algo espontáneo, lo que primero que le llegue a la mente a usted, ya es un dato relevante para todo el proceso que estamos corriendo. Entonces, ahora mismo tenemos aproximadamente un 82% de las personas que votaron y con valor de 10, aproximadamente fueron un 4%, 13, un 9, 20, 25, un 8 y un 7,25. O sea, tenemos aproximadamente 65%, 65, 63% de personas que entienden que están sobre 7. Es decir, que es una valoración bastante importante y bastante útil. Reitero las gracias por esa votación, porque ahora también vamos a jugar un poquito con esa información y directamente paso en este momento a trabajar en la presentación que he diseñado para compartir con ustedes. Por favor, me dan un minutito con la finalidad de subir la presentación, que ahora se me ha confundido un poco, pero ya la tengo. Listo. Durante el día de hoy, durante el día de hoy vamos a trabajar, como todos sabemos, con equipos efectivos, empresas exitosas, y vamos a trabajar un tanto de lo que es la parte de team coaching como metodología que colabora en la eficiencia del mismo. Trabajar o pensar en equipo, hablar de equipo es posiblemente la parte vertical de todo negocio. El equipo es la gran unidad, es el gran nudo que sirve para potenciar, para lograr resultados. Sí es importante tener jugadores individuales con potenciales, con conocimientos, experiencia, pero siempre, y vamos a verlo en el proceso de lo que le voy a presentar, la habilidad que tenga el mismo equipo de poder compartir información, de poder generar contacto, trabajo junto, va a hacer que se logren los resultados. En la encuesta que ustedes me pasan ahora de manera espontánea, me conversan que la dinámica ronda por un 65% de 70 hacia arriba. Estoy entendiendo que es aproximadamente buena, se sienten cómodas con los resultados. Sin embargo, vamos a ver durante el proceso, para estas personas y para otras, cómo se puede complementar, potenciar y expandir el área de trabajo que tiene que ver con los equipos. Quiero comentar, dándole la bienvenida a algunas cosas. Y es importante, y siempre lo digo en mis intervenciones, tengamos un poco de apertura para recibir información. Estas cosas en sí mismas no son nuevas. O sea, hablar de equipos, hablar de problemas de equipo, de solución de equipos, no es nuevo. José Bretón no le está mostrando a ustedes una tabla óptima. Lo que sí es nuevo es el bombillito que se le prende a ustedes. Mis amigos mexicanos que están acá dirán, cuando me lleguen el 20 sobre una información o un planteamiento, cuando yo pueda entender o razonar o me lleve un entendimiento distinto, ahí es que tiene el valor este tipo de información. Por eso, ese conocimiento que usted tiene, le pido, le solicito que lo ponga en hold esta hora y dése la libertad de hacerse preguntas y dejarse guiar del planteamiento que hacemos, porque a veces en esta novedad hay parte de la trampa. Esto, como dije, no para todos es nuevo, para algunos sí, para otros no. Sin embargo, el valor que tiene todo el proceso es que podamos descubrir en este momento cosas que tal vez están latentes y no han podido ser manejadas. Rápidamente le presento, nosotros trabajamos con dos marcas y que tienen que ver dos enfoques, pero son dos empresas hermanas, digamos. José Bretón, Desarrollo Ejecutivo, que fue quien los convocó a ustedes, trabajando en temas de coaching, mentoría, la parte de E4, equipo, efectivos, empresas exitosas, que es un programa que tenemos diseñado como tal. También manejando metodología de Lego Serious Play, mucho de diseñar soluciones. Es cuando nos llaman, nos dice José, aquí este equipo no tiene confianza y sobre ese planteamiento corremos una metodología y propiamente alcanzamos un producto. Conversa es una división encargada propiamente a generar habilidades conversacionales para hacer trabajo, dar más entendimiento del valor que tiene una coordinación
de lo que tiene que ver con la parte, no solamente hacer preguntas, escuchar, sino al fin del día generar acuerdos para que sucedan cosas. Si no tenemos conversaciones, no necesariamente estamos haciendo trabajo. Muchas veces esto se confunde con hablar. Conversar es el anticipo de la acción y la acción es el anticipo de la conversación. Por lo tanto, están ambas muy íntimamente ligadas. Entonces, luego de participarle nuestro trabajo, lo que venimos haciendo desde hace un tiempo acá, quiero hacer una pregunta inicial sencilla para escuchar, leer rápidamente. ¿Qué respuestas dan ustedes? Y vamos a ver, ojo, yo en estas cosas siempre digo, no hay respuestas perfectas, ni correctas, ni únicas. Pero la pregunta aquí en cuestión es, con qué tiene que ver los problemas de los equipos en los cuales usted está? Y aquí voy a buscar el chat y voy a leer rápidamente algunas respuestas que ustedes pueden haberme participado. ¿Con qué tiene que ver esto? Y estoy leyendo aquí, empiezo a leer, confusión de roles, desenfoque, la comunicación no es efectiva, buena, falta de sinergia, comunicación efectiva con ego de los miembros del equipo, los superiores, falta de confianza, integración, falta de compromiso. Sí, esas cosas la he escuchado y la presento aquí con una respuesta que cuando la escuché todavía me vibra en la cabeza. Los problemas entre comillas, es importante eso, típicamente tienen que ver un 50% con no aceptación del estilo de los demás. Un 50% con problemas en realidad del equipo. Olvidémonos de la exactitud del porcentaje. Sí te invito a reflexionar un poco sobre ese elemento. Tiene que ver con la no aceptación. Es más o menos entrar en la dinámica, es que yo lo haría diferente, es que no me gusta cómo lo hacen, es que aquí no tenemos suficiente sinergia, alguien decía, pero sobre todo en todo ese proceso, a veces no nos ocupamos por generar, organizar, producir, crear la sinergia. En ese lapso de tiempo entro en la dinámica natural, no me gusta cómo él lo hace, no se maneja bien, yo lo haría distinto. Entonces tiene mucho que ver con la no aceptación de cómo las otras personas operan, porque estoy entendiendo que mi estilo puede ser diferente, es mejor, mi estilo sería más rápido porque estoy tendiendo a ese elemento, o mi estilo debe ser más sosegado, más tranquilo, porque me gusta que sea mucho más reflexivo. Entonces aquí hay un issue original que da pie al inicio de todo el proceso, y es entender que hay en gran medida la aceptación del otro, el entender al otro. Decimos aquí en Dominicana ponernos en los zapatos del otro. Y es entrar en un proceso de reflexión y apertura y ver que esa diferencia no necesariamente es mala y que tenemos que convivir, trabajar y potenciar la diferencia. Entonces, que quede esto por ahí, porque nos dice a grandes rasgos que el tema no viene dado por el problema per se, sino está conectado con la forma en que nos entendemos, nos apreciamos y cómo entiendo lo que hacen otros. Aquí traigo una definición que también es importante para el día de hoy. Es una sola definición. Sé que de equipo hemos escuchado muchas cosas, pero esta me gusta. Cuando un grupo de personas forjará fuertes relaciones de unión entre sí, se convierte en un equipo. Es decir, aquí empiezo a decir cosas importantes. No es la descripción tradicional que un equipo, un conjunto de personas que trabajan con un objetivo común y que tienen como resultado trabajar unidos para lograr algo. Tiene que ver con la interacción. Tiene que ver incluso con lo que aquí se describe como fuerte relación. Y yo lo añado o le añado, fuertes relaciones significa comunicación abierta, dispuesta, sí, dime, recibo de ti, no te entiendo, pero te escucho, esto no lo acepto, pero me atrevo a escucharte. Entonces, esa relación fuerte no es afectiva per se, no es social, no es de amiguismo. Tiene que ver con la capacidad de sentarnos y tener comunicación, buscar entendernos. El ejercicio es que vayamos como equipo estructurando una mecánica que nos pueda abrir un espacio en el cual te escucho y me escucho, a su vez puedo darte feedback, o a su vez simplemente te pregunto cómo podemos hacer esto en conjunto, y por lo tanto eso potencia la parte de empatía y la parte de compromiso.
Lo que me ha permitido trabajar con equipos me hace entender algo muy importante acá. La empatía yo no la traigo de fábrica. La empatía no tiene que ver con que me criaron en Santo Domingo o me criaron en San José de Costa Rica o en San Salvador. Tiene que ver propiamente con lo que yo traigo, pero lo que puedo aprender. Y eso es muy bonito porque el hecho de poder ponerme en los pantalones de otro o en los zapatos, poder aprender a escuchar, yo intervengo pero me callo, yo interrumpo pero voy aprendiendo a callar. Ese reto humano natural es inmensamente útil. Entonces, esas relaciones no son perfectas. Esas relaciones no vienen dadas incluso con la capacidad intelectual que tenemos. No viene dada con el talento per se de la persona. Viene dado o me toca a mí irlo estructurando a medida que voy trabajando con alguien. Si usted se pone a dar mente, usted no fue a la universidad para aprender a trabajar con María y con Juan, pero hoy está trabajando con María y con Juan. Entonces necesita ahí generar algunos ajustes usted, porque con Juan se me da la cosa fácil, él es un poquito chistoso como yo, pero María es demasiado seria y la gente seria como que me genera un poquito de ruido. Entonces, esa fortaleza se cultiva, se trabaja, y es lo que quisiera que tuviéramos presente hasta este momento. Y algo importante acá, no es una sumatoria de talento, y eso quiero sembrarlo en este momento. No tiene que ver con la sumatoria de currículos, no tiene que ver con que recursos humanos hoy día me haga un buen ejercicio de reclutamiento por competencias y tengo en la mesa todos los talentos que necesito tener en cuanto a experiencia y formación. Y si lo sumo, me da un número a la potencia, me da 100 kilos de talento, pero lo importante no es tener 100 kilos de talentos, es ver cómo coexisten los talentos, cómo se acoplan los talentos, cómo se moldean los talentos, cómo se van alineando los talentos para poder tener resultados distintos. Entonces, hasta aquí quiero esclarecer que el grupo siempre existe, lo que uno llama equipo existe, pero necesitamos enfocarnos mucho en la parte de crear esa relación, de clarificar cosas. Entonces, hay seis retos típicos que nos da la experiencia, y por eso lo pongo acá, el aprendizaje. Primero, el nivel de conciencia. Necesitamos tener un poco de claridad, cabeza, y saber que no todo está claro acá, se nos pasa, no nos damos cuenta. Entonces, necesitamos en la individualidad tener conciencia. Tener conciencia, tal vez no puedo saberla en detalle en este momento, pero puedo arriesgarme a través de preguntas. Mira, dime qué no entiendo, qué me hace falta. ¿Cómo están pensando ustedes las cosas que yo no lo pienso así? Es decir, es jugar un juego de saber que no todo lo tengo claro en la cabeza, que tengo percepciones y esas mismas percepciones no me permiten clarificar o entender. Y eso no tiene que ver con ni el talento, no tiene que ver con inteligencia. Es un proceso natural de desarrollo que tenemos que encarar. También tiene que ver cómo estamos enfocados al desempeño individual. A veces venimos y eso la cultura de Occidente es muy claro, nos vienen fortaleciendo las habilidades individuales, cómo hacer el trabajo yo, cómo lograr el resultado yo, cómo sacar una nota yo. Sin embargo, cuando llegamos a trabajar con otros, nos da eso un gran tipo de problema. Por eso muchos entendidos en aprendizaje dicen que 20, 30 años más adelante, nosotros no vamos a estar estudiando conocimiento en la universidad. Vamos a ir a aprender a convivir con otros. Es decir, es como hice el primer semestre de convivencia en un contexto con un tipo de persona, el segundo semestre con otro. Es decir, sacar un poco del pensamiento y de la forma en que nos hemos programado, de que si trabajo duro yo, empujo a los otros. Eso no es tan cierto como pudiera parecer. Otro reto es la confusión entre poder, meta y relaciones. A veces el poder y la posición lo vemos como una sola cosa y realmente la posición cada día dice que no es más que un punto en un universo, pero la posición hoy día no te da poder, no te da superioridad, no te da dominio, no te da una capacidad de poder empujar para que algo suceda. Y también tiene que ver con las relaciones, y eso ya lo planteé cuando inicié el proceso. Esta parte, este 4 es muy, muy importante, enfocado siempre en qué hago yo, pero pocas veces enfocado cómo trabajamos juntos. Es una pregunta que quiero que se la lleven de tarea y me río porque el ejercicio no es ese, pero
Llévese ese problema, que será útil si se lo llevó. ¿Qué hago yo? Claro, trabajo como gerente de mercadeo, estas son mis asignaciones, mis tareas, lo que tengo que ver, mi presupuesto, lo que tengo 5 o 10 años haciendo en esta área. Ahora, pregúntese, ¿cómo trabajamos juntos? ¿Cómo nos sentamos el equipo de staff todos los lunes a una reunión de seguimiento, pero cómo lo hacemos? No qué hacemos, ni qué punto tratamos, sino cómo abordamos esa reunión de las 3 los lunes o típicamente de las 10, 11 de la mañana, que al final del día digo que es un calvario, porque no he podido ajustar y estoy enfocando en lo que yo hago y no nos hemos preguntado en conjunto cómo lo estamos haciendo. Otro punto, que es el quinto de estos 6, tiene que ver con entender la coordinación. La coordinación en lo humano, en lo laboral, en los equipos, es algo que está en el ADN. A veces la coordinación la vemos allá porque las funciones son estas. Uno no hace funciones, uno hace coordinación. Y repase lo que usted hizo hoy o ayer. Usted tuvo que sentarse N veces con alguien a decirle cómo lo vamos a hacer. Tuvo que llamar el área de finanzas, operaciones, mercadeo, mantenimiento a pedir información. Usted tuvo que sentarse con un cliente externo y decir, mira, esto lo estoy planificando para tal fecha, ¿cómo me colaboras tú con este tema? Entonces estamos en una inmensa coordinación que a veces no tenemos esta claridad y por lo tanto no podemos entender que no es un tema de saber, sino de coordinar. Y sexto, muy importante, tiene que ver con las competencias conversacionales. Competencias conversacionales está asociado con la calidad de escucha, mis preguntas, cómo entender que puedo tener una configuración aquí que no sea común a todos, cómo entender que lo natural no es que el otro me entienda, o lo natural no es que quiera no entender, sino que el proceso conversacional tiene que estar sobre la mesa. Es decir, que necesito ocuparme por ir a la universidad a hacer una maestría, pero necesito ocuparme, ir a la universidad o hacer un tema superior o hacer una certificación de competencias conversacionales para yo poder decir y poder apalancar el conocimiento, la habilidad que estoy teniendo. Muchas veces tenemos la solución, pero no podemos hablarlo. Muchas veces tenemos la mano levantada, pero no logramos impactar. Muchas veces queremos generar un acuerdo, pero no logramos hacerlo. Eso tiene que ver con puntos relacionados con las competencias conversacionales. Simplemente como cultura, y es clásico hablar de grupo, Patrick Lencioni nos dice que hay 5 elementos tradicionales: confianza, confrontación constructiva, compromiso, accountable, orientación a resultados como problemas típicos o esquemas básicos en los equipos. Le he mencionado antes, tal vez, lo que José Bretón, desarrollo ejecutivo, ha ido aprendiendo durante el tiempo que ha estado trabajando con equipos. Ahora, yo tengo para ustedes una gran pregunta, más allá de lo que he planteado. Le quiero preguntar a ustedes, ¿cuál es, y aquí necesito mover esto, cuál es el mayor secreto de los equipos y sus problemas? Y aquí me voy a atrever a entrar al chat. ¿Cuáles son el mayor problema de los equipos y sus problemas? ¿De qué hay por ahí? Y voy a leer cositas rápidas acá. Asumir, falta de comunicación, actitud. Muy bien, Manuel. Eric González nos dice falta de sinergia. Gracias. Aixol nos dice asumir, confianza. Sí, todo eso es cierto. Ahora, ustedes saben cuál es la instancia cierta por donde hay que comenzar. Que todos los equipos tienen retos particulares y únicos. Todo equipo tiene retos particulares y únicos. Y lo que a nosotros como expertos en estos temas, humildemente nos permite irnos dando cuenta, estamos observando, es que se tiende a buscar soluciones únicas para todos. Es como que yo le diga a ustedes, estos son los 7 actitudes, los 7 pasos para equipos efectivos. Pero no, el equipo que compone la empresa A en el departamento B es un contexto distinto a otro. Porque en uno está José Bretón, y José Bretón es muy pro preguntar, José Bretón es muy pro seguimiento, José Bretón, por ejemplo, es muy pro olvidar. Ya lo que estoy diciendo es que simplemente la presencia de uno de ustedes y la mía da una característica particular al equipo. Eso es muy importante. Es decir, buscar una receta, una capacitación, buscar, y con mucho respeto, buscar mensajes en Twitter, Instagram, nos ayuda, pero no nos soluciona lo que tenemos y lo que queremos.
no nos da una respuesta porque el equipo conformado por nosotros 5 no tiene nada que ver con el equipo conformado con nosotros 5, aunque estemos en la misma empresa. El rol que juego yo como líder en este equipo no es el rol que está jugando María en el otro equipo. Entonces, ahí los invito a que reflexionemos y sí, podemos hacer un listado de 125 cosas clásicas en los equipos, pero la pregunta aquí que yo le hago a ustedes es la siguiente. En tu equipo, en el equipo de los lunes, ¿qué temas no funcionan? Y alguien me dice la comunicación, y le creo, y le pregunto a su vez, ¿quién tiene que comunicar con quién? A lo mejor usted me dice, Pedro de finanzas y Luis de mercadeo. Ah, ok, vamos ya aterrizando. Y yo pregunto, ¿qué hay que comunicar? Bueno, es que Luis de mercadeo las campañas las presenta muy breve. Ah, ok. Entonces Luis, el de mercadeo, tiene que presentar más detalle en la campaña. Entonces, cuando entramos en esa conversación, estamos identificando lo que caracteriza a ese equipo, aunque le podamos poner nombres idénticos al final del día, como comunicación, sinergia, asertividad, asumir, pero al fin del día necesitamos especificar que las cabezas entren en un proceso de acercamiento al caso que se da en cada caso. Y mi caso aquí con este equipo, nada tiene que ver con el caso del otro equipo donde hay personas distintas. Entonces les invito también a mirar esto, a hacer una pregunta, ¿cuál es el reto de mi equipo que está conformado por mí, María, Antonio, Luis, Luisa y Juan? Y ya cambia la panorámica cuando lo vemos de esa forma. Entonces, en la covidianidad, que es lo que estamos viviendo, y esto lo paso muy rápido, también nos ha traído elementos adicionales. Necesitamos conversar sobre emociones. Gente, si supervisamos, necesitamos una conversación semanal de cómo te sientes tú, cómo te has sentido, para que se fortalezca el equipo. Necesitamos mirar el manejo de supuestos y creencias. Esta covidianidad nos ha ejercerlo, nos ha llevado a un nivel de preocupación elevado. Hay que revisar entonces cómo ha cambiado el mindset del equipo. Conversaciones pendientes el error ahí, imperceptibles, creatividad ante los retos. ¿Cómo nos vamos a conversar? ¿Cómo vamos a comunicar? ¿Cómo me ha funcionado a mí trabajar en mi casa y te lo comparto a ti? Porque esto tiene repercusión directamente en el equipo. También necesitamos afianzar la resiliencia e incertidumbre organizacional, que eso todo lo estamos pasando. Yo creo que nadie, si sabíamos que las incertidumbres día a día es natural, pero la incertidumbre hoy día se ha potenciado, incrementado. Entonces, son procesos de convivencias que necesitamos también incluir dentro de la agenda propia del equipo. Creatividad ante nuevas reglas, muy importante, y mirar lecciones y aprendizajes. Entonces, este elemento covidiano, diríamos, ha también sumado elementos al proceso natural que veníamos experimentando. Entonces, hablemos un poco de números de equipos que me parece atinado. El 86% de los empleados ejecutivos mencionan falta de colaboración o comunicación ineficaz por fallas en lugar de trabajo. Es decir, algo sucedió porque no hubo una comunicación eficaz. Un 86%. Un 97% de los empleados ejecutivos creen que la falta de alineación, esa palabra importante, dentro del equipo impacta en resultados de una tarea o proyecto. Un 97%. Entonces, ahí nos dice si eso fuera verdad y lo creyéramos como una verdad, el primer paso es alinearse. Y de eso estamos hablando y vamos a seguir hablando. El 39% de los empleados o de los encuestados cree que las personas en su propia organización no colaboran suficiente. Pero muchas veces no colaboran porque la comunicación no es suficientemente buena. No hay involucramiento, no hay generación de influencia para montarlos en el tren. Y por último, alrededor de un 75% de los empleados califica el trabajo en equipo y colaboración como muy importante. Es decir, lo sabemos que es importante. Lo que hay que ver es si efectivamente le estamos dando ese carácter al proceso que estamos corriendo desde la parte laboral que nosotros realizamos. Entonces, ¿dónde habita el equipo? ¿Dónde se ejecuta el equipo? Fácilmente le llega a la cabeza, bueno, el equipo mío está en la segunda planta, en el ala derecha. El equipo mío, que es recursos humanos, está en el piso de servicios, frente al área que tiene que ver con servicio al cliente. O está ubicado para decir alguna ciudad, en Ciudad de Panamá, y la otra parte está en Ciudad Colón o Chiriquí. Pero necesitamos ahí mirar un poco más allá, no tiene que ver con lo físico. Un equipo funciona dentro de sus normas y sus intenciones.
Funciona desde los acuerdos y preacuerdos que pueden establecer juntos. Esto es bellísimo, profundo e importante. Si yo les pregunto a ustedes, ¿se han preguntado ustedes o han alineado las intenciones de las personas que participan en el equipo de staff ejecutivo, en el equipo del proyecto de implementación del software, del equipo que está dando seguimiento a la incorporación en la parte post-COVID? ¿Cuál es la intención? ¿Qué queremos lograr? ¿Qué nos mueve? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué impacto queremos nosotros que tenga este equipo más allá de la reunión rutinaria de todos los lunes a las 10? Entonces, ¿cuáles normas? Y no estoy hablando de reglas ni procedimientos. ¿Cuáles normas? ¿Cuáles son las creencias? Si queremos verlo un poquito más directo. ¿Qué creencias deben de regirnos? ¿Qué creencias en el sentido de pensar este equipo cuando se plantea una meta lo logra? ¿Qué significa para nosotros criterio de urgencia? O sea, necesitamos revisar esto porque estamos existiendo en esta gran conversación. Estamos existiendo en esas referencias comunes para poder entender que lo que yo percibo, y un tema que lo escucho mucho y lo trabajo mucho, cuando se me dice, es que el equipo no tiene sentido de urgencia. Claro que tiene sentido de urgencia. Lo que pasa es que no están alineados el sentido de urgencia. Hay alguien que cree que manejando 50 kilómetros por hora es suficiente, otra persona 100, y otra persona a 250 porque es la persona que siempre le gusta resolver un minuto antes. Entonces, no es un tema per se de lo que se espera, es un tema de lo que se ha conversado y acordado de lo que se espera. Y eso cambia la configuración per se. Entonces, el equipo habita ahí. Y yo quiero esa parte que también sea útil en el proceso que estamos teniendo en esta interacción. No existe en el salón de reuniones bueno, que tiene aire, buena silla. Existe en lo que hemos programado o como nos hemos programado. Y esta, a su vez, está conectado en la cultura organizacional, que también tiene normas e intenciones. Lo que pasa es que yo puedo, y es un tema donde se nota el liderazgo, que a pesar de tener una X cultura, una X intención global, yo puedo dentro de mi equipo 5, 6, 7, 10 personas crear una intención más próxima, más cercana, más útil, más adecuada al estilo y a la forma en que trabajo. Pero es un ejercicio que le toca muchas veces al líder traerlo, más que simplemente sentarse a repasar puntos entregables o simplemente pedir que se entreguen cosas porque lo tiene que hacer una posición en cuestión. Por eso el líder no es una persona que ocupa una posición, sino una persona que se ocupa de estructurar, establecer, clarificar, generar el onboarding de las personas que no lo están viendo o a primera instancia no se le hace fácil o simplemente requiere de un apoyo, un seguimiento más estricto. Entonces, también es importante que tengamos esto presente. El equipo existe, resuelve, ejecuta, hace que sucedan las cosas desde la alineación, la pluralidad de intención que puede tener en su parte particular. Entonces, aquí estamos planteando, ya de manera más directa, que hay un enfoque sistémico en la empresa. Y eso es muy importante, es enfoque sistémico. Sistémico significa que todos tienen relación, que no hay una separación, que una cosa no va por la otra. Tiene que ver con la parte de la persona. Es decir, la individualidad. Yo, en mi puesto de trabajo, que de hecho, cuando hablamos de coaching individual, coaching ejecutivo, estamos trabajando con la persona. Estamos manejando sus retos, sus brechas. Estamos planteando, por ejemplo, desde un 360, qué debe hacer José, que ocupa la posición de director comercial y necesita estos elementos y retos cambiar. Ahora, cuando hablamos de interacciones y roles, está más asociado a la relación persona a persona. Es decir, Juan como supervisor de Pedro. Entonces, ahí es un issue particular que entra en el juego porque esa relación que se genera, esa forma de relacionarse, esa forma de comunicarse, va a impactar en la persona y va a impactar en todo el sistema. Y sobre todo cuando hablamos de manejar equipos. Equipos es como referirme a todo un conjunto de personas que está dentro o representa lo que a veces se llama departamento, a veces lo vemos como un proceso. Me gusta equipo porque me aleja de la estructura clásica, organizacional, que tiene el negocio. Pero también el equipo está el rol del ejecutivo, directivo, cabeza y el rol de los supervisados. Y yo quiero aquí hacer énfasis un segundito.
A veces el ejecutivo se abstrae, se distancia, dice, allá hay un tema, allá hay que resolverlo. Juan y Pedro hay que sentarse con ellos, pero él se siente como aislado. Y como aquí hay un 75% de personas que me escucha aproximadamente que tiene personas a su cargo, respecto a la encuesta que hicimos en un principio, les invito primero a sentirse parte del equipo. Les invito a mirar que lo que hoy sucede en la organización o en su equipo, directamente, mejor dicho, está co-creado por usted. O sea, usted tiene un 50% ya de cuota de lo que sucede bien o lo que no sucede tan bien. Entonces, el equipo está compuesto por la persona que es el directivo, está compuesto por quienes están en relación con él y necesita tener un abordaje, un trabajo. Por ejemplo, cuando hablamos de team coaching, que vamos a hablar ahora, estamos manejando esta dimensión de la parte sistémica que debe tener impacto en las demás. Luego, en ese enfoque sistémico está el negocio y los resultados, porque muchas veces cuando entramos a trabajar aquí es simplemente porque no estamos logrando resultados aquí. Este es a veces lo que nos da el banderazo, lo que nos dice revisen, porque los numeritos no dan, pero muchas veces no es un tema de trabajo, de talento, de competencia, es un tema que parte desde aquí. Y digo algo más, muchas veces nos contratan, porque uno de los servicios que hacemos tiene que ver con coaching y mentoring directo a la persona, nos dice, mira, yo quiero que tú me coaches, tú y tu equipo, a 3 directores que están acá, individual. Pero muchas veces, y me he dado cuenta que más de un 90% se deja de mirar porque se piensa que lo individual resuelve lo general. Pero muchas veces los temas que están sucediendo en este foco está altamente impactado y viene desde acá, porque hay contextos, comunicación, como decían ustedes, no claridad, hay asunciones que no me están dando resultados. Entonces, estos 2 focos, persona, equipo, hoy día incluso hemos hecho trabajo interesante con pares, porque muchas veces hay que trabajar con los pares, porque hay conversaciones que los pares no están teniendo, no están pudiendo sostener. Va a repercutir en estos resultados y por lo tanto en la cultura organizacional. En esta parte quiero evidenciar que los enfoques son sistémicos. Un equipo está siendo afectada por la organización, por las personas, por los pares y los resultados de cómo se están abordando directamente en el negocio. Y esto obviamente se interactúa o se comunican entre todos. Entonces, ¿qué buscamos nosotros en los equipos? Y quiero hacer aquí mención, más adelante, estoy viendo el reloj, mi gente, para tener un poquito más de alineación de tiempo. Necesitamos hacer algo, pensar que hay cosas que se enseñan y otras que se aprenden. Se puede acompañar y acelerar el proceso de aprendizaje, pero no se pueden enseñar. Es decir, los equipos y las personas en el 2020 necesitamos estar muy claro en algo. Un especialista nos puede enseñar cosas, pero nos toca a nosotros aprender algunas que él no nos puede enseñar. Y eso es lo que busca propiamente el team coaching. Entrar en una mecánica de trabajo en el cual no se vea de que alguien viene con la fórmula de la solución, sino que más o menos pregunta, no es textual, pero más o menos pregunta, ¿cómo quieren ustedes hacerlo? ¿Qué no les funciona? ¿Cómo quieren que les funcione? ¿Cómo piensan ustedes que le pueden funcionar distinto? ¿Qué cosas tiene que hacer cada quien para que esto funcione? María, ¿qué tienes tú que decirle a Andrés para que Andrés entienda cómo está percibiendo lo que haces? Andrés, ¿qué tienes tú que decirle a María? Es decir, en estas 7, 8, 10 preguntas que comenté, le he planteado cómo se aborda el equipo, no desde la mirada te enseño, sino desde la mirada te facilito para que te construyas. Te doy la oportunidad de que ejecutes, pero más allá voy. No te creo un contexto artificial el cual tú no trabajas. Me explico. No te pongo a llenar un juego, no te pongo a hacer un juego, no te pongo a llenar un formulario solamente. No te llevo al campo para trabajar, porque tú no trabajas cargando sillas. Si fuera la dinámica de sillas, tú trabajas con José bajo un elemento en cuestión. Entonces, nosotros en esta mecánica lo que hacemos es trabajen. Primero lo ponemos a identificar sus creencias, sus enfoques, y cuando van a mitad del trabajo lo paramos y le preguntamos a ver qué cosa no está funcionando en este momento.
¿Qué cosa haría usted distinta en este momento? Entonces, estamos creando una flexibilidad de reflexión que le permite a la persona no decir algo que posiblemente no lo recuerde tan claro, le permite comentar algo que está sucediendo en este momento. Y es donde está el valor de la creación, de la fortaleza, de las herramientas propias de las personas que están haciendo coaching. Entonces, el team coaching no es, y esto es importante aclararlo, porque aunque sea cultural, me interesa que nos vayamos claros con esto, no es un taller. Usted no está contratando a un especialista en un tema. No tiene que ver propiamente con un outdoor en el cual hacemos ejercicio de campo, en el campo reflexionamos y hacemos decía Cole, no sé si lo conocen, Cole nos dice, identifica cómo sucedió esto y haz la transferencia de conocimiento a tu contexto original. Aquí no buscamos ese proceso, buscamos de que trabaje directamente, que aprenda haciendo lo que hace, aprenda sobre lo que hace cotidiano, sobre lo que hace día a día. Team coaching no es una terapia grupal, no tiene que ver con un aspecto psicológico, no tiene que ver con una sesión de planificación estratégica, un assessment, no tiene que ver con una sesión de comunicación efectiva, y eso quiero hacer una aclaración importante, porque la comunicación efectiva me da herramientas para el mensaje, pero el mensaje amerita saber recibirlo, saber entenderlo, saber filtrarlo, saber entender cómo suceden las cosas. Necesito entender más claro que no es solamente cómo yo pienso que es claro, sino cómo el otro piensa que es claro, que esto no está contenido per se dentro del proceso de comunicación efectiva. No es coaching individual en grupo, es decir, no es sentarse con 9 y coacharlo todos a la vez, es decir, uno a uno, todos a la vez, sino una sola sesión de coaching, pero que sea parte común a todos. Sí, team coaching es un modelo de intervención para que el equipo aprenda por sí mismo. Ustedes saben que nosotros hemos estado muy alejados de aprender por nosotros mismos. Eso lo hemos perdido a medida que pasa el tiempo. A un niño usted le pone un juego de Navidad, de juguetes, de Reyes. No sé, en esos países, en la ciudad natal mía, en La Vega, en una provincia de República Dominicana, se regalan los Reyes. En otras ciudades, los niños Jesús. Pero usted le da un juego a un niño, y ahí que voy en la intervención, y él lo arma solo, instintivamente. Usted hoy día, y está demostrado en la tecnología, le da un iPad, un Kindle a un niño y usted da una vueltecita y la media hora se da cuenta que lo opera, lo aprende, lo descubre, lo aborda. Nosotros, paradójicamente, mientras más adultos nos hacemos, perdemos este sentido de aprendizaje. Entonces, el coach en el team coaching busca que aprenda el equipo por sí mismo. Le pasa la pelota, le pregunta, a ver, y esto que tú me dices, ustedes que están viendo, ¿qué cosa le está faltando mirar? Y a ver, ¿y alguna vez qué le funcionó que puede funcionar ahora? Entonces, permite crear, repito, entre ellos mismos una capacidad de aprender que naturalmente uno pretende buscar la solución en el libro, en el conocimiento, en la maestría a veces, pero la realidad es que aunque vayamos las 10 personas del equipo a la maestría, no estamos desarrollándonos ni aprendiendo, estamos acumulando, somos un reservorio de conocimiento que no necesariamente va a dar resultado. Y la segunda parte de aquí es muy importante. Un coach provoca conversaciones que son necesarias y que no se están sosteniendo. Es decir, échele cabeza a su trabajo, y aquí le voy a poner tareas incluso. ¿Qué conversación tiene usted pendiente con su supervisor? ¿Qué conversación usted quisiera tener en esa reunión que usted entiende que no es suficientemente productiva? Es decir, si mañana o lunes o cuando fuera la reunión le dieran la posibilidad de tomar la palabra, ¿qué preguntaría usted? Usted haría una pregunta más o menos, ¿cómo podemos hacer las cosas que sean más ágiles para que sea más productivo el tiempo? ¿Qué cosas no vemos o en qué perdemos más tiempo o mucho tiempo que no es necesario? ¿Qué cosas podemos traer procesadas antes de la reunión para que no sea necesario procesarlas acá y por lo tanto hacer más óptimo el tiempo común? Es decir, si usted se da cuenta, hay conversaciones que típicamente el equipo no tiene y a veces el supervisor no tiene con una persona del equipo ni la persona del equipo con el líder. Entonces, el team coach lo que hace es que provoca sanamente, sin buscar culpables, sin señalar, pero que entre en el proceso de darse cuenta cuáles son esas conversaciones que necesito tener. Incluso cuando se va estructurando el proceso de acompañamiento, el programa de acompañamiento de team coaching, hay un equipo de codiseño y se maneja típicamente con el experto
con una persona de recursos humanos y el mismo director o cabeza. Ahora, lo que se busca con esto es anticiparse, preguntar cuál es el camino, qué quiere que suceda, porque también les cuento algo. Una sesión de team coaching uno sabe cómo empieza y la planifica, pero no sabe cómo acaba. Es decir, a veces a mitad de camino tú tienes que cortar desde tu programación, sacar lo que iba e improvisar, o improvisar suena muy improvisado, pero traer a la mesa una dinámica distinta porque se están dando situaciones que lo ameritan. Entonces, ese proceso que se corre de 4 horas, típicamente lo hacemos de 10 personas aproximadamente, buscamos simplemente que se diseñe, se identifique, a veces pasamos un formulario con anticipación, para ver no solamente lo que dice el directivo, sino lo que dice la parte individual, aunque se haga de manera anónima, y busca propiamente tener un acercamiento a la realidad del equipo. Como les contaba en un slide anterior, necesitamos nosotros entrar en la realidad, comillas, de ese equipo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo lo nombra el equipo? ¿Qué etiqueta le pone? ¿Qué entiende? ¿Cómo le repercute? ¿Qué siente acá? Porque la realidad que para entrar en esas conversaciones que uno va haciendo fluir, necesita tener esos entendimientos particulares de ese equipo. Por lo tanto, armar un equipo es ponerlos a que ellos mismos puedan decir cómo quieren hacer las cosas. Y aquí ese 75%, y los nuevos que entraron, hicimos una encuesta al principio y preguntamos qué cantidad o qué por ciento de personas supervisa a otros. En ese momento había aproximadamente 118 personas, un 75% decían que sí, que supervisaban. Entonces, ese porcentaje que supervisa, que está teniendo gerencia sobre otros, les invito a que abra el espacio para escuchar qué quiere el equipo. Pero si no se siente suficientemente cómodo, si entiende que hay que hacer una intervención un poco más profunda, identifique un experto que le acompañe. Porque resolver este tema hoy es resolver un tema que se presenta día a día, momento a momento, año a año. A veces incluso he ido a empresas que me dicen, mira, esto lo tenemos desde hace 3 años y hemos hecho 3 capacitaciones, pero nunca se ha creado el espacio para que las cosas puedan fluir, cuidando, obviamente, cuidando la persona, cuidando las formas en que se dice, pero diciéndola, cuidando que estamos entendiendo mi mundo, estoy haciendo partícipe de mi mundo, pero necesitamos sacar una representación de las cabezas que están en cuestión. Entonces, esto amerita hacer un corte, un stop, salirnos del trabajo, aunque estemos trabajando, pero mirar el trabajo como lo hacemos, más que hacer el trabajo per se. Por lo tanto, nosotros, por ejemplo, en todo el proceso le ponemos al equipo a decir, mire, identifiquen cuáles son los principios que ustedes quieren que los represente. Ustedes, no me digan lo que dijo el libro, no me digan lo que usted leyó, no me digan lo que usted se imagina. Cada quien identifique 2, 3, luego conversen, fúndanlo, sustitúyanlo, redáctenlo, pónganlo de una forma que sea, que los mueva, que les sea impactante. Por ejemplo, aquí le dijo, aquí entre estos 8 que este grupo de trabajo, por ejemplo, pone a la carga. Eso es un principio que puede levantar la mirada cuando todos hemos aceptado y queremos trabajar desde esa mirada. Abróchese el cinturón. Ese equipo recuerdo como ahora que tenía un gesto asociado, un movimiento kinestésico que le permitía como entrar en un estado e identificar que viene algo duro, cinturón puesto y vamos a trabajar para lograr resultados. Entonces, es buscar que las cosas nazcan del equipo. No es entrar en un proceso en el cual me dan una solución externa y por lo tanto yo digo, sí, está bien. Yo no le llamo asertividad a eso, pero está bien. No me gusta mucho, pero está bien. Cuando se entra por esa imposición, no me gusta imposición muy fuerte, pero cuando se entra con esta sugerencia que no nace del equipo, simplemente se va a tener mucho más límite a la hora de la operatividad. Entonces, contextos que trabajamos esto, por ejemplo, recuerdo una vez que habían diferencias marcadas entre el área de manufactura compras y manufactura mantenimiento, para ser más específico, son departamentos distintos. Habían procedimientos claros, había tiempos de entrega claros, había procedimientos establecidos, correos, WhatsApp, grupos,
pero no había forma de que ambos equipos se sentaran en una mesa en paz. Se sentaran, que no fueran a señalarse, que no fueran a darse los moños. Tú me hiciste, yo te pedí, es que tú nunca haces, acuérdate. Y traían cosas de hace 2 años. Entonces, diseñamos una intervención de 5 sesiones en la cual pasamos un formulario, escuchamos, levantamos información y pudimos crear esa estructura en la cual se compartieran expectativas, se clarificaran de qué se trataba. Y si nos damos cuenta, esto no tiene nada que ver con la operatividad. Eran excelentes compradores, era una multinacional, eran excelentes manufacturas, tenían los números número 1 eran 9 subsidiarias en Latinoamérica que tenían, pero culturalmente no tenían ese acercamiento. Logramos reencuadrar, logramos que reentendieran cuál es el proceso natural que estaban corriendo. Equipos de proyectos para establecer estilos de implementación. En la parte de proyectos, por ejemplo, se da muy bueno que se tiene un cronograma perfecto, tiempo responsable, costo. Se tiene una carta de intención original, pero a veces la forma, el estilo, las características del equipo no quedan muy claras ni muy evidenciadas. Equipos de comercialización a definir estilo estandarizado. Teníamos 12 vendedores que cada quien lo hacía de la forma que quería. Salían a buscar el número, pero no tenían una estructura. Logramos identificar características que el negocio identificaban como parte de su filosofía. Identificamos algunos comportamientos que tenían esos 13 vendedores, hicimos ahí una modelación, modelamos algunos de ellos, identificando algunas creencias y comportamientos. Luego creamos un personaje con comportamientos, pensamientos, creencias, presuposiciones, y eso lo acompañamos para que pudiera suceder, y sobre todo que ellos entraran en un proceso de darse retroalimentación para clarificar, para apoyarse, para que no sucediera solamente independencia, sino yo sentirme que era parte de un equipo. El equipo de directores para ponerse de acuerdo sobre un estilo, ese me gustó mucho porque eran 11 directores con un currículum sorprendente. O sea, había personas que había estudiado en Stanford, recuerdo había una persona que había estudiado en Harvard, y uno tenía muchos estudios superiores, incluso en el INCA, Costa Rica, INCAE, Costa Rica. O sea, un currículum muy pesado, muy bueno, pero no corrían. Juntos no lograban. Era tanto cerebro, era tanta información. Habían 2 que eran muy actualizados, leían diario. Pero entonces no es un tema de saber sino cómo lo vamos a hacer, cómo lo hacemos, nuestro estilo, cuál debe ser, qué cosas qué cosas entiendo yo que sugiera alguien para lograr que cada quien participara. Dejamos que trajeran su fórmula cada quien. Hicieron presentaciones unos con otros y luego fuimos llevándolo a identificar por ellos mismos qué quiere ese equipo respecto a esta empresa, con esta cultura, con estos valores, que fuera su estilo, y así pudimos, por ejemplo, nos pusimos reducción de tiempos de las reuniones. Antes era un día completo, logramos esa reunión mensual reducirla y con timer y todo, a 4 horas y media. Era totalmente un pasadía, entre otras cosas. Entonces, estos procesos, lo que hacemos es correr y ponemos en uso el talento de las personas. Invitamos a las personas al talento, pero también invitamos a identificar qué talentos le hace falta afinar. Y por eso a veces en estas sesiones de team coaching salen sesiones de coaching individual, de coaching o mentoring, en el cual ya la persona asume, clarifica, se le crea el awareness de poder identificar esas brechas, entonces se acompaña o se genera un proceso meramente de coaching, pero ya también está conectado con lo que sucedía en el panorama general. Para empezar a cerrar y escuchar algunas preguntas de ustedes, de hecho, me gustaría que me hiciera cosas que no hice en un principio, pero lo comento ahora. Algunos tips importantes para el proceso de equipo, para sentirme parte de un equipo, lo he dividido en 2 como persona. Levante la mano, pida y sugiera. Es decir, si ya estamos en piloto automático, de que ya tengo 3 años, estoy cansado de solicitar, de pedir, de plantear. No, a usted le pagan para levantar la mano, hacer su sugerencia, le pagan para aportar, le pagan para que usted se levante o despierte, que nos pasa a todos a las 3 de la mañana con una solución, la dé.
A mí me pasa mucho que mis soluciones son o caminando o bañándome. Entonces, lo relevante es que eso no se quede con un pensamiento que se va, sino lo traigo a la mesa. Y para que su equipo funcione, empiece usted dando de sí ese primer punto. Segundo, ocúpese de preguntar para aclarar. Es sorprendente que entremos en la dinámica, no lo hice porque yo entendía que o no me fui con su formación clara, o es que aquí o usted me pasa, o me pasan información con poco detalle. Pregunte. La pregunta es maravillosa, la pregunta es la herramienta más importante que la vida le ha dado. Hablamos de la escucha, pero la escucha va en función de la pregunta. Tiene que ver altamente, no todo, pero altamente con la pregunta. Entonces, escuche a través de la pregunta, indague sanamente, sin querer aturdir ni culpabilizar. Pregúnteme, no entiendo, ¿qué falta acá? ¿Qué es lo que tú quieres? Esto que te entregué la vez pasada no era, creo que me falta información. Por favor, compártemela. Tiene que ver también con, si hay acuerdos, cumplo mi acuerdo para que el equipo gane. Es decir, me desvivo por el acuerdo, lo provoco y me desvivo por él. No estoy en la dinámica que aquí nadie entrega, sí estoy en la dinámica de que yo cumplo. Por ejemplo, un clásico en nuestra Latinoamérica es, por ejemplo, trabajar el tema de puntualidad. Y a veces la dinámica es, bueno, pero yo no voy porque, mira, Juan no ha entrado a la reunión. No, entra a la reunión y siéntate a las 3. Y sé tú, da tú el primer paso, cumple tú por primera vez. Segundo, si es un acuerdo personal, el cual te hiciste cargo en una reunión anterior, simplemente desvívete, busca la forma de cumplirlo, pregunta en el camino entre lunes y lunes, porque eso va repercutiendo en el estilo y en los resultados propios de la reunión. Escucha, sabe plantear, asume. Asumir es, no de asunción, asumir es de hacerme cargo, que quede claro. Se me olvidó el nombre de Venezuela. Hacerme cargo, me hago cargo, sí, eso lo hago. Eso yo levanté la mano y eso voy a responder. Eso me toca a mí. Y de eso, por eso me pongo orgulloso, porque me toca a mí hacerlo y lo hago. Líder, juega un rol mirando desde afuera, jugando un rol mirando desde afuera. Es decir, no te entres en el juego, no te dejes envolver de la emoción primaria. Es como que yo aquí, creo que me están viendo, miren cómo son las cosas de la vida, pero, voy a ver, me están viendo, es como yo echar un poco atrás. Entonces, como mirar el juego. Eso puedo hacerlo físico, puedo hacerlo de manera mental. Hay procedimientos de distanciarme. Pero lo importante es no entrar dentro en el calor, no entrar dentro en las emociones cuando no están suficientemente conocidas y gerenciadas. Mirar desde fuera, pero también jugar un rol de líder. La palabra rol es importante. Muchos temas en los equipos es un tema de roles. Y los roles tienen que ver con conversaciones pendientes que alguien tiene que sostener, porque naturalmente no se sale de un rol, pero alguien a través de la comunicación nos dice, mira, acuérdate de, yo quisiera que aquí tú jugaras un rol más, por ejemplo, de apoyo, un rol que tiene que ver de energizar el equipo, para decir algo. Entonces necesitamos también introducir eso en una forma cotidiana en la cual estamos haciendo trabajo. Un punto adicional en este aspecto es pregúntese qué falta por dar. Estoy hablando del líder, ahí bien directico, 75%. ¿Qué le falta por dar en el equipo? A mí me gusta poner siempre el ejemplo de los lunes. En la reunión de los lunes, ¿qué me falta por dar? Esto que no viene sucediendo con una persona, antes de señalar allá o buscar allá o culpabilizar allá, que sería peor, ¿qué me está faltando a mí por dar? ¿Qué es lo que no estoy diciendo? ¿Qué será lo que le pasa a la otra persona que no le facilito yo resolver lo que quiere? También identificar conversaciones pendientes y sostenerlas. Eso es decir, esto lo que necesito hacer es hablar con María, es hablar con Juan. Porque si me lo callo, voy dejando que se genere como una bola de nieve y se hace mucho más difícil. Y por último, ¿cuáles son mis expectativas del grupo? Ustedes saben que a veces se llega a un nivel en el cual no se tiene suficientemente clarificadas las expectativas. O sea, tengo 3 años trabajando con el equipo y nunca me he puesto esa pregunta sobre la mesa. Es una pregunta de valientes, pero es una pregunta que no puede postergarse. Es una pregunta que obligatoriamente tiene que estar contenida en la función que hago.
Es decir, mis funciones no son aquellas que me da la posición de gerente o director de mercadeo. Está generar una conversación para clarificar el rol que tengo que tener con cada una de las personas. Entonces, entrando en el proceso final y para escucharlo a ustedes, que para mí es sumamente importante, por ello quiero leer algunos puntos que puse acá. Necesitamos transformar los grupos de los equipos para que estén bien coordinados y estén alineados a las metas. Aquí los dos términos que alguien tiene que llevarse en esta reunión es cómo alineo, cómo coordino. La coordinación no es estática, no se da para algo, se da en la frecuencia, se da en lo diario, en lo mínimo. Pero estar pendiente en la coordinación. No estar pendiente yo en mi cabeza, que me lo sé todo, o en mi cabeza de que él puede hacerlo. Necesitamos abrir la compuerta para la coordinación y la alineación. La alineación siempre será traer cosas a la mesa, no es más que palabras y pensamientos para que puedan ser vistos más claros por todos. Y para ello, necesitamos construirlo. Esa palabra construcción es inmensamente relevante. No importa el talento que usted tenga, que tenga la sumatoria, como decíamos, de sus personas. Se han construido, se han sentado a organizar las cabezas, los pensamientos, las expectativas, cómo quieren trabajar juntos. Esa es la pregunta madre. ¿Cómo quieren trabajar juntos? ¿Cómo quieren trabajar? ¿Cómo quieren ustedes pasarse las reuniones, los días, los pasillos, las llamadas? ¿Cómo quieren hacerlo? Y eso solamente se da cuando se construye. Porque somos seres, estamos conectados más con la construcción, esa es nuestra mirada y tiene mucho que ver con crear futuro, que con lo que hemos venido siendo y con lo que yo puedo entender que debería ser, que típicamente es algo idílico, que no necesariamente está sucediendo. Por eso, aquellos que llamamos éxito, empresas exitosas, empresas que están en Fortune, empresas que están teniendo resultados rentables dentro de un marco ético y moral, eso que señalo como crecimiento, eso que señalo como un equipo, tiene que ver cuando hay clarificación de estilos, cuando he podido construirlo a través de clarificar cuál es mi estilo, pero también cuando yo he podido tener expectativas y clarificación de ese proceso. Entonces, un equipo, para cerrar, no tiene que ver con el talento, no tiene que ver con experiencia solamente, no tiene que ver con el saber, tiene que ver con la capacidad de coordinar, clarificar y alineación que podemos tener a través del proceso de gerencia y de acercamiento que tenemos unos con otros. Entonces, muchísimas gracias. No nos vamos todavía. Hasta aquí es mi participación. Ha sido un gusto. Ahora quiero pasar a escuchar sus preguntas. De hecho, voy a ver, voy a leer algunas y por favor les voy a responder. Voy a tomarme un traguito aquí de agua mientras voy leyendo acá. Ese Rodríguez me pregunta, ¿cómo puedes habilitar esos canales para escuchar? En estos tiempos. En estos tiempos con trabajo remoto. Mira, el trabajo remoto, paradójicamente, no ha dado un regalo, no ha puesto en evidencia que la vida es comunicación. Y díganme si no es así. O sea, nos ha obligado a entender que no hay una forma, lo último que se pierde es la comunicación, más bien la conversación. Nos dice, mira, tú puedes estar en tu casa 60 días sin verme, no haberlo planificado con suficiente anterioridad y tenemos que comunicarnos para trabajar. Entonces, la virtualidad ha puesto en evidencia la comunicación. Ya no es algo retórico, algo que digo, es algo que está obvio. Entonces, ¿cómo hacerlo? Necesitamos tener una comunicación o conversación para ver cómo está la conversación. Repito, tener una conversación para ver cómo queremos la conversación. Es como una metaconversación. Es decir, necesitamos no entrar en la reunión directamente a la agenda, al punto pendiente, a lo que no funciona, a lo que hay que resolver, sino, a ver, ¿cómo tú me sientes ahora? Tú y yo tenemos 60 días trabajando por teléfono y por Zoom. ¿Cómo te sientes? ¿Qué te ha funcionado? ¿Qué no te ha funcionado? Y aquí estoy diciendo algo implícito. Cada quien abra la conversación. Cada quien ocúpese de dar el primer paso. Porque
si no damos el primer paso, independientemente de que no seamos la cabeza del equipo, el asunto se hace mucho más lento y más difícil. Segundo punto, Belma Polonia, ¿qué recomiendas cuando se identifica un colaborador de muy buen performance, pero eso no le da la capacidad de hacerse escuchar por su supervisor directo? He pensado que es más que le teme, o sea, tiene miedo al supervisor. Sí, es correcta tu percepción. Ahí hay diferentes abordajes. Si la persona no tiene quien le ayude, porque alguien puede provocar ese proceso desde un par, por eso es tan importante la relación con los pares, y decir, mira, necesitas decirle a la persona en algún momento cómo quiere que sucedan las cosas. También plantearle a la persona de manera gradual, no directa, gradual, cómo quiere que lo trate, y uno no hace eso a veces de manera indirecta. Es decir, uno va donde el jefe con la conversación. Yo no podía trabajar con Belma, a veces, ¿usted sabe qué yo hice? A Belma le pregunté, ¿qué tú crees de mí? ¿Cómo tú quieres hacerlo? ¿Qué te funcionó? Va haciendo abajo y lo va llevando arriba. No lo ve, es posible, pero va creando algún tipo de awareness, porque el ejercicio es entrar en la conciencia de la persona. Si hace eso 2 o 3 veces, ya la persona tiene algo en su cabeza y en algún momento puede llegar de luz. También puede generarse la confianza de decir, mire, jefe, yo quisiera preguntarle algo. A veces yo me confundo cuando usted usa esta palabra. ¿Qué tengo yo que entender? Es decir, abrir una micro conversación así tontita, pero que empieza a fisurar, a crear, a abrir el camino hacia donde vamos. También es importante, por eso, uno rodearse de personas que le puedan no dar consejos, hay que tener cuidado, pero que uno pueda crear ese awareness. Uno, como gente de un equipo, sea cabeza, no cabeza, propicia no solamente talleres X, sino esto trae awareness al equipo. Vamos a hacer una sesioncita de 1 hora y aparentemente no aprendimos nada, aparentemente fueron 2 preguntas, ¿cómo mejorar el equipo? ¿Cómo mejorar la vida? ¿Cómo ser diferente? Pero empieza ese proceso y hago esta salvedad porque esta no es una línea de formación clásica, que nosotros le llamamos desarrollo. La línea de formación clásica es, tengo problema, busco capacitación, pero no hay una conexión necesariamente entre uno y otro. Un punto adicional, ¿cuáles ejercicios recomienda Francisca Leiva? Nos recomienda para aumentar la dinámica del equipo. Si entendiera dinámica de equipo por lo dinámico, lo fácil, yo soy muy de mezclar. Es decir, empezar a crear sesiones de trabajo para abrir miradas distintas. Nos sentamos siempre con una reunión. Me voy a inventar que 5 minutos antes yo leí un libro y vamos a destapar una pregunta que va a responder a alguien, para que empiece la mesa a recibir información, para que empiece a salirse la información. Y aquí, mi gente que me escucha, y aquí estoy buscando este número para hacerlo muy propio, para decir esto así bien directo, no me sale, 136 personas que me escuchan. Ocúpese usted de generar ese liderazgo. Es decir, no espere que venga San líder, que venga San coach. Ocúpese usted desde abajo en la pirámide, ese es el caso, y eso es lo que empieza a detonar el proceso de lo que es ser coach yo. Porque uno lo que busca por la vida, todo ser humano busca por la vida 2 cosas, que lo influencien, que le ayuden influenciándolo, pero también que le ayuden a descubrir cosas. Hay gente que tienen los pies un poco más en la tierra, hay otros que están muy arriba, y eso es un trabajo de tiempo. Para finalizar, quisiera responder la pregunta de Wilson, que nos dice, ¿qué podríamos utilizar para que se rompan las barreras que normalmente se encuentran entre áreas o entre jefes y sus equipos? Está llegando la hora en que nosotros debemos de empezar a traer, a llevar a la mesa, de ser evangelizadores. Y no ceñirnos a frases, no ceñirnos a temas de capacitación, sino entrar o introducir el proceso de crecimiento y desarrollo del negocio. Es decir, darle importancia a esa conversación. ¿Qué aprendí? ¿Qué no aprendí? ¿Qué me funcionó? Usted, por ejemplo, ahora, a propósito de la cuarentena, hay 200 cosas que aprendimos.
pero sobre todo hay 200 motivos para reflexionar. Y yo he traído en mi mundo particular preguntas con amigos que no tienen que ver de trabajo. Les pregunto, ¿qué hemos aprendido en esta reunión, en estos días? En grupos de WhatsApp que no son de trabajo, repito. Y es amigos que no les gustan estas cosas, que no andan por aquí, pero quiero poner sobre la mesa la pregunta. Quiero como puncharlo, quiero como molestarlo. Hay algunos que no la ven, pero si la pregunta tiene una virtud, es que se ve en el presente y se queda para el futuro. Y tal vez esa persona a las 48 horas dice, wow, esto fue un aprendizaje que respecto a la pregunta de José. Entonces, necesitamos provocar esto. Necesitamos hacer ver en nuestras casas, en nuestras relaciones, que lo importante no es lo que hemos hecho, lo importante es lo que nos falta por hacer, que es un proceso humano. Y yo quiero hacer énfasis en esa parte. El coaching viene para acompañar y desarrollar el potencial. Y de eso se trata la vida. No de llegar al momento que estoy sabiendo mucho, sabiendo poco, sino continuamente, día a día, segundo a segundo, experimentándome de forma distinta. Y eso solamente se logra en la capacidad que podemos ir provocando. Esa palabra, llévensela, provocar sanamente, para que las personas vayan rompiendo esa mirada de automaticidad, de automatización, de repetición que tienen, y poder entrar en un proceso más sano de crecimiento, y nosotros tener al final del día no solamente una persona mejor o un equipo, tener una nación y una sociedad distinta, porque de hecho, si algo puede lograr un grupo de personas pequeño, es simplemente cambiar el mundo a través de su accionar, como se ha visto evidenciado en 1000 ejemplos que podemos poner en este momento. Entonces, mi gente, un gusto, un placer compartir con ustedes este tipo de conocimiento que hacemos. Si para ustedes esto le hace sentido, pueden acompañarnos a través de las redes, José.Bretón en Instagram y José-Bretón en LinkedIn. Además, les comparto que próximamente estaremos haciendo algún tipo de información. Ahora le vamos a pasar una entrevista muy breve, al igual que la primera, que nos gustaría que ustedes respondieran porque es un feedback para nosotros y sobre todo para seguir compartiendo con ustedes. Entonces le pasamos, el técnico le está pasando estas preguntas, yo estaré o seguiré estando por aquí.